La paz sea con ustedes. Continuando con personajes bíblicos, hoy les traigo a Simón Pedro, el apóstol de Jesucristo. Simón Pedro es nombrado 203 veces en el Nuevo Testamento, 43 como Simón, 151 como Pedro y 9 como Cefas. También es autor de 2 cartas dirigidas a los cristianos. Veamos cómo fue su llamado. Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Nuevamente, Jesús cambia el nombre Simón por el nombre de Pedro, con un propósito. Veamos en San Juan, capítulo 1, versículo del 41 al 42, nos dice que Andrés, se encuentra primero con hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Veamos. Primeramente, San Pedro dice que fue llamado por su hermano Andrés. Andrés era uno de los que estaban con Juan cuando el Señor se presentó y Juan le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces ellos fijaron su mirada en Jesús y lo siguieron. Por eso es que va y encuentra primero a Pedro y le dice: hemos encontrado al Señor, y se lo lleva, se lo presenta a él. Es cuando el Señor fija su mirada en él y le cambia su nombre con un propósito. Ahora veamos qué hizo San Pedro. San Pedro dice que cuando el Señor llama a los discípulos, a los apóstoles, es el primero en ser nombrado. Primero Simón, dice. Cuando el Señor los estaba escogiendo para que fueran a echar demonios, para que fueran a curar de todas enfermedades, llamó a los que Él quiso. San Mateo 10:2. En San Mateo 14:25 al 33 nos dice que San Pedro caminó sobre las aguas. Habían pasado toda la noche y el Señor no estaba con ellos en la barca. Y cuando en la madrugada vieron que el Señor caminaba sobre el agua, muchos se asustaron creyendo que era un fantasma. Pero hubo un discípulo que dijo: es el Señor. Y San Pedro se le abrieron los ojitos y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. El Señor le dijo: ven. Y Pedro bajó y caminaba sobre el agua. Pero de repente tuvo miedo y empezó a hundirse y le dijo: Señor, sálvame. El Señor rápidamente lo tomó de la mano y lo salvó. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ahora veamos cuando el Señor, en Mateo 16, del 15 al 19, el Señor hace una pregunta y lo voy a leer textualmente. Dice: Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno
no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y el Señor, en Mateo 17, del 1 al 4, dice que el Señor va a hacer una subida a un cerro donde Él es transfigurado y escoge a 3 de ellos, a los demás confianza, y en los cuales estaba Simón, Santiago y Juan. Y ellos hacen presencia cuando el Señor se transfigura, donde aparece Moisés y Elías conversando con el Señor, donde el Señor les dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. San Pedro estaba ahí. Luego también San Pedro dice que en Mateo 17, del 24 al 27, dice: San Pedro llega afligido porque muchos le habían preguntado: tu maestro no paga el impuesto. Y cuando San Pedro llegaba a la casa, el Señor se le adelantó y le dijo: Pedro, ¿quiénes son los que deben pagar impuesto? ¿Los hijos o los extranjeros? Y él les dijo: los extranjeros. Por tanto, dijo el Señor, los hijos están exentos, pero para no formar un escándalo, ve y pesca, y el primer pez que caiga, ábrele la boca y encontrarás una monedita. Paga por ti y por mí, le dijo el Señor. Luego dice, Pedro pregunta al Señor, San Mateo 18, 21 al 22, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que quiso decir siempre. En San Lucas 17, del 3 al 4, dice: si tu hermano llega arrepentido 7 veces al día, y las 7 veces al día le perdonarás. Y luego en San Mateo él vuelve a recalcar, le dice: no te digo hasta 7 veces al día, sino hasta 70 veces 7. Imagínense cuánto será, casi 500. ¿Y quién va a estar contando cuántas veces? Pero si llega arrepentido le perdonarás, dice el Señor. Luego San Pedro, Santiago y Juan presencian la agonía en el huerto de Getsemaní, porque el Señor se había ido a orar, porque ya estaba en la última antes de ser apresado. Y San Pedro y los discípulos se durmieron cuando el Señor llega y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿duermes? Orad y velad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Luego San Pedro dice que como llevaba una espada, y cuando llegaron a apresar al Señor, él se adelantó y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. También Pedro lo niega 3 veces al Señor porque tuvo miedo después de que él había dicho que no le importaba morir o ir a la cárcel con el Señor. El Señor se lo adelantó y le dijo: ay, Pedrito, tú irás conmigo, le dice, hasta la cárcel. Te digo, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces, dice. Y San Pedro, cuando llegó el momento que lo querían apresar, le dijeron: tú eres uno de los que andaba con Jesús. Entonces él sintió miedo y lo negó y cantó el gallo. Ahí se dio cuenta de que el Señor ya lo sabía todo y salió y lloró amargamente, dice, porque se arrepintió de haber negado al Señor. Después hay una pesca milagrosa donde el Señor le dice a Pedro, después de haber predicado sobre su barca, le dice a Pedro, le dice: boga mar adentro y tira las redes. Pedro le dijo: Señor, hemos estado toda la noche intentando, pero no hemos pescado nada, pero en tu nombre las lanzaré las redes. Y pescó tanto, dice, que no podían levantar la red con tantos peces, dice, y hicieron señas a otra barca para que les ayudara. Y luego vinieron, dice, llenaron las 2 barcas de peces. San Pedro quedó asustado, se hincó ante el Señor Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí que soy un pecador.
Luego el Señor, antes de su pasión, el Señor le anuncia a Pedro que Satanás estaba interesado en él. Satanás le dijo, ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Después, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto sucede cuando el Señor se abre su corazón y luego le dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá de vida eterna, pero el que no coma mi carne ni beba mi sangre no vivirá de vida eterna. Entonces los discípulos que no creían en él dijeron, qué dura es esta doctrina, ¿quién puede soportarla? Y en San Juan capítulo 6, versículos del 66 dice que muchos dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. Entonces el Señor se volteó ante los apóstoles y les dijo, ¿también ustedes quieren irse? Y fue cuando San Pedro salió y le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? En San Juan 13, del 6 al 10, nos dice que Pedro dice que no quiere que le laven los pies. Cuando el Señor en la última cena estaba lavándole los pies y él le dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? Eso jamás, le dijo, porque San Pedro no podía permitir que el Señor, siendo el maestro, se convirtiera o se igualara como esclavo lavando los pies. Y le dijo el Señor, si yo no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Ahora, en San Juan 21, 15 del 19, ya cuando el Señor se había aparecido después de resucitado, el Señor le entrega la misión a Pedro de apacentar a sus ovejas. San Juan 21 del 15 al 19. Y le dice, Simón, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Luego le vuelve a decir, Simón, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, le dijo San Pedro, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo, cuida mis ovejas. Le vuelve a decir, Simón, ¿me quieres? Luego allí el Señor se rebajó a lo que Pedro respondía. Y Pedro le dijo, muy entristecido, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Esa es la misión que el Señor le da. Luego le dijo, cuando eras joven tú ibas, te ceñías el calzado y ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te tomará y te llevará donde tú no quieras. Y abrirás los brazos y glorificarás al Señor. Luego llegamos a un punto muy culminante y es donde Pedro empieza su misión ya solo, cuando el Señor ya no está, cuando ha subido al cielo. Entonces la primera iniciativa de Pedro la encontramos en Hechos 1 del 15 al 26, cuando Pedro anuncia la sustitución de Judas. Entonces dice que en los Salmos el profeta David había escrito que tendría que sustituirse. Eligen a Matías como sucesor de Judas para completar los 12 apóstoles. Luego Pedro, en Hechos 2:14, dice, Pedro con los 11 se presentó y convirtió por su predicación a más de 3,000 personas. En Hechos 3:1, Pedro cura a un tullido. No tengo oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te le doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y camina, le dijo. Luego en Hechos 5:3 dice que muchos ponían sus
sus bienes a los pies del Señor para que fueran repartidos según la necesidad. Y había una pareja que quería engañar a los apóstoles y habían vendido su terreno en tanto y ellos dijeron que lo habían vendido en la mitad. San Pedro le dice, ¿es verdad que han vendido en tanto? Sí, en tanto lo vendimos. Y luego le dice San Pedro, no mientes a los hombres sino al Espíritu Santo. Llegó Ananías, el esposo de ella, y San Pedro le dijo, ¿es cierto que vendieron en tanto el campo? Y él le dijo, sí, es cierto. Y él le dice, ¿cómo es que se han puesto de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? No mientas a los hombres sino a Dios. Aquí están los pies de los que llevaron a enterrar a tu mujer, ellos te llevarán a ti. Y en ese momento Ananías cayó muerto y lo llevaron a enterrar los jóvenes. En Hechos 5, 14 al 16, la sombra de Pedro dice que curaba a los enfermos según la fe que tenían ellos, porque Pedro recorría por todas partes visitando a los cristianos y la gente traía a sus enfermos. Y dice que aunque sea, los ponían a la orilla del camino esperando que aunque sea la sombra de Pedro les cubriera y eran sanados, dice. En Hechos 9, 32 al 34, vemos que Pedro recorría todos los lugares y luego visitó a los santos de Lida. Allí curó a un tal Eneas de una parálisis que había padecido desde hace 8 años. Luego Pedro resucita a una mujer discípula llamada Tabitá, que había muerto, y dice que es una mujer que hacía muchas cosas buenas y ya hasta la habían lavado, dice. Cuando le dijeron a Pedro y lo subieron hasta la estancia donde ella estaba, le dijo, Tabitá, levántate. Y ella se levantó. Después Pedro ve una visión, ve un manto que viene del cielo y cuando cayó a la tierra se extendió y encontró toda clase de animales, cuadrúpedos y todos, y una voz le dijo, levántate, mata y come. Pedro dijo, yo no puedo comer nada impuro, porque allí habían hasta reptiles y aves impuras. Y el Señor le dijo, lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Ahí comprendió San Pedro que a los que ellos llamaban impuros, que eran los gentiles, también había que acogerlos en el reino de los cielos. En Hechos 10:45, el Espíritu Santo se derrama a los gentiles por la predicación de Pedro. Luego en Hechos 12, del 5 al 16, Pedro es encarcelado por el rey Herodes porque quería matarlo. Dijeron, este es el jefe, lo vamos a encarcelar y luego lo vamos a matar, porque así hicieron con Santiago y el pueblo le gustó, por eso lo tenían encarcelado y dijeron, con esto vamos a acabar con esa secta, que como ellos le llamaban, la secta del camino. Entonces, pero luego dice que un ángel fue a liberar a Pedro cuando él dormía tranquilamente. En Hechos 15 del 7 al 12 dice que Pedro se levantó en Jerusalén cuando estaban en un concilio y tomó la palabra para decirle de que el Señor le había iluminado a él por medio del Espíritu Santo para que también los gentiles pudieran abrazar la fe del Señor y que no era necesario que les pusieran otra carga como la circuncisión. Y por último, vemos una profecía de Isaías, capítulo 22, del 20 al 25. Aquel mismo día llamaré a Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu banda y le traspasaré tus poderes, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente y su puesto le dará fama a la familia de su padre.
Colgarán allí todo lo de valor de la familia de su padre, sus hijos, sus nietos, todos los utensilios pequeños desde las copas hasta el jarro. Pero, dice Yahvé de los ejércitos, este cederá el clavo que había sido colocado en ese muro. Se soltará y caerá, y todo el peso que sostenía se hará añicos, pues así lo ha querido el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con esto concluimos las hazañas de San Pedro, el apóstol de Jesucristo. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.